Shalom, de regreso para la lectura y un análisis general de la segunda aliyá de la Parashá Shelach Lecha, del capítulo 13, versículo 21. Terminamos el capítulo 13, empezamos el 14 y llegamos al versículo 7. Leemos en la Torah. Subieron y exploraron el país desde el desierto de Sin hasta Rehob, llegando a Hamad. Subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón. Allí estaba Ahimán, Sheshai y Talmai, hijos del gigante. Hebrón fue construida 7 años antes de Zoar Mitzrayim. Llegaron hasta el arroyo de Eshcol, cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas y lo cargaron en 2 perchas, y de las granadas y de los higos. Al lugar aquel se lo llamó arroyo de Eshcol, por motivo del racimo que cortaron de allí los Bené Israel. Volvieron de explorar el país al cabo de 40 días, anduvieron y vinieron a Moshe, a Aarón y a toda la congregación de los Bené Israel en el desierto de Param a Kadesh, y trajeron informe a ellos y a toda la congregación y mostraron los frutos de la tierra. Le refirieron a él y dijeron: llegamos a la tierra que nos han enviado, la que además mana leche y miel, y este es su fruto. Solamente que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, las ciudades son fortificadas enormemente. También a los hijos del gigante hemos visto allí. Amalek habita en la tierra de Sur, el Hití, el Jebusí, el Emorí habitan en el monte, y el Kenaní habita junto al mar y junto al Jardén. Entonces Caleb acalló al pueblo, que criticaba a Moshe diciendo: habremos de subir y la tomaremos en posesión porque podemos tomar a ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron a la tierra que habían explorado ante los Bené Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es una tierra que consume a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos dentro de ella son hombres de gran estatura. Allí hemos visto a los gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes, y éramos en nuestros ojos como langostas. Así fuimos a sus ojos. Alzó toda la congregación su voz, y lloró el pueblo aquella noche. Se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los Bené Israel, y les dijeron toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mizraim, o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. ¿Para qué Adonai nos trae a esta tierra para caer espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean cautivos? ¿Acaso no es mejor para nosotros volver a Mizraim? Y dijeron uno al otro: pongamos un jefe y volvamos a Mizraim. Entonces Moshe y Aarón cayeron sobre su rostro delante de toda la congregación de los Bené Israel, y Joshua ben Nun y Caleb ben Yefuné, que eran de los exploradores, de los que exploraron la tierra, desgarraron sus vestimentas y hablaron a toda la congregación de los Bené Israel diciendo: la tierra que hemos pasado por ella para explorarla es una tierra muy buena. Bien, vamos a oír aquí a continuación los relatos o los informes de los Meraglim. Ellos llegan de explorar la tierra, en la cual habían recogido señal de lo que se da en la tierra, de lo que se cosecha o de lo que prospera en la tierra de Canaán. Entre ellos llevaban grandes frutos, higos, granadas, y para que de esta forma se diera a conocer al pueblo de Israel el informe que habían pedido. Habían observado en la tierra, aparte de las ciudades amuralladas, habían observado también la característica de algunos habitantes en esa tierra, los cuales descendían de los gigantes. Entonces, cuando ellos entregan el informe, presentan estos frutos, y de inmediato una parte, que era la mayor parte, que era el número de 10 de los Meraglim, han de informar a la comunidad entera, a los ancianos, a Moshe Rabenu, a Aarón. Les comienzan a anunciar las cosas que vieron, pero desde una perspectiva negativa, pesimista, para poder obtener y conseguir la conquista de la tierra de Canaán. Pues ellos, aparte de expresar lo que vieron, también añadieron a la explicación que dieron su punto de vista, su muy personal y particular punto de vista. Esto fue lo que conmueve al pueblo de Israel, y finalmente aceptan que sería una desgracia para el pueblo de Israel el poder ir y tomar esa tierra, que según la descripción era una tierra difícil para poder
conquistarla y tomarla, sobre todo porque estos 10 hombres, los Meraglim, se habían mirado a sí mismos como poca cosa. Por lo tanto, también descubrieron los demás, los habitantes de la tierra de Canaán, los miraron también como poca cosa. Este es el primer informe. En un segundo informe que van a dar Joshua ben Nun y Caleb ben Jefone, hombres que nosotros ya conocemos, pues ellos se oponen directamente a la información que están dando el resto de estos Meraglim. Ellos consideran que el informe es cierto, pero lo miran de una forma positiva. Entonces, tenemos el mismo informe, ambos ven las mismas cosas, ambos grupos ven las mismas cosas, pero cada uno de ellos interpreta de forma diferente lo que allí acontece. ¿Por qué lo va a interpretar de forma diferente? Porque va de acuerdo a la capacidad que tienen para verse a sí mismos. Mientras aquellos se miraban como pequeños ante aquellos gigantes, estos miraban que tenían mucho potencial. Incluso estos dos, Caleb ben Jefone y Joshua ben Nun, se miraban con potencial y miraban con potencial al pueblo de Israel como para poder conquistar aquella tierra, la cual era digna de personas como lo es el pueblo de Israel. Mientras los otros se consideraban indignos de la tierra, pues cuando ellos mencionan una tierra que devora a sus hombres, es porque se consideran indignos. Mientras tanto, Joshua ben Nun y Caleb ben Jefone consideran dignidad en el pueblo de Israel y dignidad en la tierra de Canaán para que estos puedan vivir en paz. Esto es lo que nos enseña la segunda aliyá, y con ello nosotros debemos aprender a mirar las cosas y tener una perspectiva de ella. Existe la perspectiva negativa y existe la perspectiva positiva, o sea, el pesimista, aquellos que solamente están esperando que mal provenga de lo que va a ocurrir, mientras están aquellos otros que están confiando en que las cosas sucederán para bien. Ahora, ¿a qué se debe que unos piensan que es para mal y otros para bien? Se debe a la visión que tienen de sus propias vidas. Cuando ellos se consideran a sí mismos como poca cosa, todas las cosas que enfrentan las mirarán como grandes, como sobradas, como gigantes, con miedo, temerosos de poder conquistarles. En cambio, las personas que miran en su interior, saben que provienen de parte del Dios Altísimo y que esto es suficiente valor en la persona para poder ir y tomar lo que hace falta y lo que hace necesario, se hace digno de la empresa que está a punto de llevar a cabo. Esta es la diferencia para poder tener éxito en lo que nosotros emprendamos. Cualquier cosa que nosotros hagamos, nos debemos considerar capaces de poder resolverlo. Si la persona no considera capacidad en poder hacer la tarea, tal como estos Meraglim, los 10, para ellos es mejor no empezar la tarea. Pero para el caso de estos dos varones, lo mejor es iniciar la tarea. Entonces montamos nosotros una vida en la forma en la que nosotros resolvemos los problemas que nos vienen delante, de acuerdo a la posición y al conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros le pedimos que ustedes apelen siempre a la fuerza interior que hay en ustedes para que puedan realizar cualquier obra que vayan a emprender y que se proponga. Bueno, esta es la segunda aliyá y nos diríamos para la tercera aliyá. Shalom.